fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en esta noche. Es cierto que en estos tiempos el cristianismo, podría decirse así, está cambiando la manera de la iglesia de ver en cuanto a la visión, a la misión ministerial, aquello que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Es totalmente diferente. Si yo te hablo a ti de la gran comisión, ¿inmediatamente entiendes qué es lo que estoy diciendo? Si tú no entiendes qué es lo que estoy diciendo cuando hablo acerca de la gran comisión, bueno, estás dentro del porcentaje de los cristianos que no entienden acerca de lo que el Señor nos ha encomendado, que no tienen conocimiento de eso, que no les han enseñado. Una gran parte de los cristianos de hoy en día no conocen acerca de esto. Porque si bien en un tiempo se predicó la palabra de Dios, se llevó el mensaje a los perdidos por medio de una tarea evangelística, por medio de las cruzadas, del evangelismo en las calles, por medio de aquellos que pregonaban la palabra de Dios. Hoy en día es algo que está pasando de moda. Es algo que ya no puede verse en cualquier lugar o en cualquier parte. Algo que para la iglesia parece que ha quedado fuera de moda, que ha pasado el tiempo en el cual debían predicar o enseñar de esa manera. Pero lo cierto es que lo que trajo el crecimiento de la iglesia, lo que hizo que hombres y mujeres pudiesen creer, fue por medio de la palabra de Dios, fue por medio de aquellos que salieron a predicar la palabra, a llevar el mensaje, a hablar del Señor a los perdidos, a los que no conocen, a los que van sin rumbo. Pero hoy en día las iglesias se han encerrado entre cuatro paredes para tratar de llevar adelante una misión que desconocen, con una visión de hombre que no puede alcanzar a aquellas personas que se han extraviado o aquel que no conoce la verdad de Dios. Entonces dicen, los tiempos están cambiando, las iglesias están cambiando. ¿Acaso será que Dios está cambiando? La palabra de Dios dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si el cristiano no conoce acerca de la gran comisión, y si el cristiano no conoce acerca de aquello que fue dado por mandamiento de Dios, entonces ¿cómo alcanzarán a los perdidos? ¿Cómo tendrán el fundamento de ir y llevar la palabra de Dios a aquel que hoy no conoce? Aquel que hoy está perdido en las drogas, en el alcohol, o simplemente siguiendo una religión, o simplemente diciendo, no existe Dios, no hay tal Dios. El Señor habló con sus discípulos y el Señor le había dado una promesa en la cual, cuando ellos querían decir, y aún Pedro decía, Señor, mi vida daré por ti, siempre el Señor le dijo, cuando el pastor se ha quitado de las ovejas se dispersarán, serán dispersados, pero yo iré delante de ustedes. Yo iré delante de ustedes nuevamente. Y aquí es donde tiene cumplimiento esta palabra, esta promesa que el Señor les hizo en el capítulo 26 de Mateo a los discípulos, hablando acerca de estas cosas. El Señor le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo tiene presente aquí ese hecho, esa promesa de Dios. Pero luego que el Señor se encuentra con ellos, es donde se da esta gran comisión. Un estudio reciente ha revelado que los cristianos contemporáneos, los jóvenes, poco conocen acerca de esto. En ocasiones, cuando nos encontramos predicando la palabra de Dios en las calles, cuando llevamos el mensaje de salvación a las plazas, a las estaciones de trenes, en diferentes pueblos, en diferentes provincias, ciudades, nos encontramos con que no hay otros que estén haciendo esa tarea. Y no digo que seamos los únicos, pero hemos estado en diferentes ciudades en donde
No nos hemos cruzado con nadie haciendo la tarea que nosotros llevamos y que realizamos no solamente aquí, sino en cada punto del país. Solamente en este fin de semana que pasó, si tú ves las redes sociales, se han realizado campañas en diferentes partes del país, en diferentes puntos, en diferentes ciudades. Cruzadas evangelísticas, alcanzando a los perdidos, llegando a aquellas almas que están sin Cristo, que caminan sin Dios. Pero las iglesias se han encerrado y el creyente de hoy no conoce la gran comisión. No conoce aquello que el Señor les ha enviado. Hay una visión que eso tiene que ver con aquello que Dios le da a un ministerio. La misión es la misma. La misión es acercar las almas a los pies de Cristo, alcanzar a los perdidos por medio de la gracia y la misericordia del Señor. Ellos escucharán el mensaje y sus corazones se volverán a Dios. Pero la manera y el medio por el cual llegamos a eso es lo que cambia. Esa es la visión. Este ministerio tiene la visión de plantar radios en diferentes partes del país, donde quizás no tenemos una iglesia, pero la palabra de Dios es predicada a las 24 horas, donde el mensaje de esperanza llega a los perdidos, aquel que está pensando hoy en quitarse la vida, aquel que está consumiendo drogas en medio de la noche, aquel que está pensando en ir a adulterar, destruir su familia. Escucha la palabra de Dios en un lugar donde Él no siembra, no conoce, no tiene el entendimiento, pero el mensaje está llegando a cada vida. Esa es la visión por la cual haremos y cumpliremos esta misión que el Señor nos ha encomendado. Esto que el Señor les ha hablado a sus discípulos, pero es la palabra que el Señor te habla a ti. Y el creyente que no conozca esto, y el creyente que no tenga presente esta gran comisión, se convertirán en iglesias en las cuales se predicarán ellos mismos, no alcanzando a los perdidos, encerrados en 4 paredes, no teniendo presente lo que el Señor les habló, no pudiendo crecer. El Señor habla y enseña acerca de esto. Y no es solamente aquel que escucha el mensaje, no es un seguidor de redes sociales, no es un like. No es lo que el Señor nos está hablando. Vayan y hagan seguidores de redes. Hagan personas que sean oidores de la palabra, pero no hacedores. Hagan seguidores de un personaje en la nación. Tan importante que el creyente pueda conocer esto, aplicarlo a su vida y entender que es un mandamiento que el Señor nos ha encomendado. Mateo 28, versículo 16 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. En este estudio que te comentaba, se les preguntó a jóvenes cristianos si conocían acerca de estas cosas. Y ellos no tenían presente esto, porque la manera de alcanzar o de presentar a Cristo hoy ha cambiado. Cuando tú ves a las personas hablar acerca del Señor, muchos tratan de presentar a un Jesús diferente. Un Jesús que es como una versión hippie, una versión amor y paz. Y nosotros no es que seamos religiosos, los cuales queramos enseñar que Jesús, que Dios es fuego consumidor y nada más, y no hay amor, sino que solamente juicio, condenación, sino que el mismo Jesús que dio vuelta a la mesa de los cambistas, el mismo Jesús que llamó zorra aquel que creía que tenía una autoridad sobre él,
Él le dijo zorra a Herodes. El mismo Jesús que llamó a los fariseos y a los escribas sepulcros blanqueados, llenos de huesos, muertos, inmundicia. El mismo Jesús que dijo: yo no he venido a traer paz sino espada, y a poner división en una casa. El mismo Cristo, el mismo carácter, el mismo amor, que extendió la mano cuando Pedro se hundía en el agua. El mismo amor de aquel que le dijo a aquel que no podía ver: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo sanarte? El mismo amor para ver las multitudes volverse sin tener que comer y el Señor mismo darles de comer. Es el mismo Dios, el mismo amor, la misma palabra. Pero de ninguna manera Jesús es un Cristo hippie, que todo está bien, no importa lo que hagas, no importa lo que pase, no importa que la gente miente, engañe, manipule la palabra y destruya al pueblo de Dios, no importa. Amémonos, perdonémonos, entendamos. Claro que tenemos que perdonar, claro que tenemos que comprender, claro que tenemos que mirar nuestra propia vida antes de querer señalar. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la comisión, la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos, al verlo, no era la primera vez que el Señor se les aparecía, pero al ver esta gloria, al ver lo que estaba sucediendo, al ver las promesas cumplirse, algunos dudaron. Algunos no pudieron creer lo que estaban viviendo, lo que estaba pasando. Pero el Señor les enseñó y les habló de algo tan importante que ha traído el crecimiento a la iglesia hace décadas atrás, cuando se comenzaba a predicar la palabra de Dios a las multitudes, donde los medios de comunicación podían hacer que la palabra pueda llegar de una manera masiva a diferentes pueblos, ciudades, donde la palabra comenzó a regarse por toda la tierra. Y ahora las personas comenzaban a tener un conocimiento de Dios, un llamado. La palabra del Señor, la resurrección de Cristo y lo que el Señor nos envía a enseñar y hablar en su palabra. Ahora dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. ¿Por qué debemos ir a predicar? ¿Por qué debemos ir a llevar el mensaje a los perdidos? ¿Por qué debemos ir a llevar el mensaje a aquellos que hoy están enfermos y no tienen esperanza? ¿Por qué debemos llevar el mensaje a aquel que hoy está a punto de quitarse la vida porque siente que nada podrá cambiar? Porque ha recurrido a los médicos, ha recurrido a la ciencia, ha buscado de todas las maneras posibles, pero el tormento sigue en su mente. ¿Cómo podrá ser libre? ¿Cómo podrá cambiar aquella persona que por años ha estado atrapada en el alcohol? ¿Cómo podrá cambiar aquel que está en la calle y no tiene esperanza? Aquel que vive en la calle porque la vida le ha golpeado duro. Una iglesia encerrada entre cuatro paredes, una palabra que no será predicada, un mensaje que no alcanzará, gente bendiciéndose ellos mismos, pastores y falsos profetas orando unos por otros, mientras que en la calle la gente lleva una vida de tristeza y de amargura porque no conoce al Señor. Cada día falsos se bendicen, se ungen y se derraman grandes bendiciones y grandes profecías, cuando afuera de la iglesia hay gente que está pasando necesidad. Hay niños que no tienen padres y están viviendo en la calle drogándose todos los días. Hay jóvenes que están drogándose y saliendo a delinquir porque ese es el medio que han encontrado de vida, de supervivencia. Mientras que la iglesia está encerrada. Mientras que se ha perdido y se está perdiendo de a poco el evangelismo en las calles, la predicación de la palabra, el amor por los perdidos, el amor por el pobre, el amor por aquel que hoy tiene una vida totalmente destruida a causa de las drogas,
a causa del abandono y de lo que ha tenido que sufrir y vivir. Dice la palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Esto es una orden. Aquí el Señor está hablando y está diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan a predicar la palabra. Vayan a hablar a los perdidos. Vayan a llevar el mensaje, el panfleto, a aquel que está en la calle, aquel que cada día vuelve a su casa y golpea a sus hijos, golpea a su esposa, destruye a su familia. Un panfleto en la calle tiene el poder para cambiar su vida. No es el panfleto en sí, sino la palabra de Dios, el mensaje de fe. Un anuncio puesto en la calle tiene el poder de transformar una vida, de traer esperanza a un corazón que no conoce a Cristo, de una vida que caminaba en el error. Mas cuando se encuentra con el Señor, los ojos le son abiertos, las vendas se caen de sus ojos y ahora puede ver claramente. Pero dice la palabra: ¿cómo creerán? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Si no hay quien vaya a hacer esto, si no enseñamos esto a las generaciones siguientes, la palabra de Dios quedará encerrada en la iglesia, mientras que afuera la gente no conoce a Dios, mientras que cada día la gente vive sin esperanza y sin fe. Son tantos los malos ejemplos hoy en día que la gente dice: no vale la pena creer, no vale la pena confiar, no vale la pena seguir al Señor. Pero el Señor nos habla en su palabra y dice que Él se acercó y les habló. El Señor se acerca a tu corazón, el Señor se acerca a nuestra vida, y lo que primero nos dice es que yo te envío porque toda la potestad me ha sido dada. ¿Acaso el Señor no tenía autoridad? Dice la palabra de Dios que el Señor los envía en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Acaso la autoridad no estaba en Él? ¿El Señor no tenía autoridad? ¿Por quién le fue dada esa autoridad? El Señor dijo: yo y el Padre somos uno. Y para que el mundo crea que somos uno en unidad. Toda la autoridad fue dada por el Padre, porque así lo dice la Escritura, que el Padre ha dado toda la autoridad al Hijo. No hay otro plan de salvación para esta humanidad que no sea por medio de Cristo. No hay otro plan de redención que no sea por la cruz de Jesús. No hay otra manera de llegar a la salvación sino por medio de la cruz. No hay otra forma. No es por medio de Mahoma, no será por medio de Buda, no será por medio de la religión del Islam, no será por medio del hinduismo, no será por medio de la idolatría o la adoración a los santos. Hay un solo plan de salvación y un solo camino que nos conduce al Padre, lo cual es Cristo. Y esto es lo que muchas veces hace que las personas digan: pero no puede haber solamente un camino. Tiene que haber más opciones para poder tener una vida diferente. Bueno, la palabra nos enseña que ese es el plan. Ese es el plan de salvación, preparado antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros. Pero hoy caminan personas en la calle sin rumbo porque no conocen la verdad. Porque no conocen que Cristo murió por ellos. Porque cargan el peso de pecados en sus espaldas, sin saber que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario para que ya no tengan que cargar con sus dolores, con su tristeza, con su amargura. Pero mientras que las iglesias estén encerradas, la gente llorará en las calles, la gente no tendrá esperanza. Y el Señor les habla a los discípulos, así como te habla a ti y a mí en esta hora. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no dice: vayan solamente y hagan seguidores, vayan solamente y traten de convencerlos de algo, sino vayan y hagan discípulos. Id.
Id y haced discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos, enseñándoles, hablándoles la palabra de Dios, mostrándoles cuál es el camino, cuál es la importancia de esta gran comisión. Miro toda la tarea en todo el país y aún todo el trabajo que se ha realizado en todos estos años. Y uno ve que verdaderamente Dios está con nosotros. Porque desde un pueblo muy austral en el sur, así como Belén, Éfrata, pequeña, mas de allí salió el Salvador del mundo. Así de una región muy al sur de nuestro país, en un lugar de fuertes vientos, de una población, lo cual no es una población grande. Nació esta visión para llevar la palabra de Dios a los perdidos, para predicar la palabra de Dios a aquel que no tiene esperanza. Y han pasado más de 30 años predicando el mensaje de esperanza y de salvación, llevando la palabra de Dios, id y haciendo discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio. Id y predicad las buenas nuevas de salvación. Id y llevar el mensaje de esperanza en las estaciones de trenes, en el cementerio, en los hospitales, en las calles, en los basurales, en cada lugar donde se ha predicado la palabra de Dios, afuera de los boliches. El corazón de hombres y mujeres fue transformado por la palabra y la misericordia del Señor. Hoy ya son miles y miles de almas que han conocido a Cristo por medio de la verdad. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Hay una autoridad que el Señor nos ha dado. Y esta autoridad que dice, mía es toda la potestad. Tú no irás en tu nombre. Tú no irás con tus fuerzas. Tú no irás con tu capacidad, sino que irás porque mía es la potestad. Por tanto, id. Toda la autoridad me es dada. Por tanto, vayan y prediquen la palabra. Lo que pasa es que me es difícil. Ve y predica la palabra. Ve y habla del amor del Señor, porque el Señor hará su obra. Dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y aquel que no conoce será transformado por la palabra de Dios. No tiene que ver con lo que el hombre pueda decir o con la elocuencia que lo diga, sino con el Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder para tocar tu vida y tu corazón en esta hora, para hablarte de la misericordia, de la gracia y del amor infinito de nuestro Dios. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Mientras que hoy el mundo dice creer en Dios, el camino y el plan de salvación se encuentra atravesando la cruz de Cristo, cruzando por medio de la cruz. Sin pasar por la cruz no habrá salvación, no habrá vida eterna, no habrá esperanza. Sin Jesús, así se encuentra el mundo en estos días. Sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Aquellos que han querido creer se han encontrado con el engaño y la manipulación de hombres que para obtener aquellos que ellos querían, no les ha importado el daño, no les ha importado el final de aquellas vidas. Dice la palabra, no entran ellos ni dejan entrar a los demás. Pero el Señor les habla a los discípulos. Y hay algo que ha marcado la diferencia en la iglesia de Cristo. Es que miles y miles y miles y millones de almas se han convertido a Cristo. Y por mucha oposición que se ha levantado en el mundo durante años, durante siglos, cuanto más los oprimían, cuanto más oprimían el pueblo de Dios, más se multiplicaban. Cuanto más se levantaban para perseguir a los hijos del Señor, más su fe se abrazaba a la palabra de Dios. Más creían, más esperanza tenían de que el tiempo se cumpliría. Hoy la palabra de Dios es predicada en lugares donde hay persecución. Y los hermanos que salen a predicar la palabra saben que quizás tendrán que entregar su vida ese día. Pero la palabra de Dios dice, se predicará este evangelio en todas las naciones y el Señor vendrá.
Y la palabra de Dios se predicará donde el Señor lo quiera. Y el mensaje de esperanza llegará a donde el Señor te envíe. Por eso el Señor dice, antes de que puedan salir, antes de que puedan ir a llevar el mensaje de esperanza, entiendan esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Vayan, porque toda la potestad es mía. Quizás puedas tener miedo. Hemos estado predicando en la calle y nosotros no estamos en un país como lo es Argentina. No es un país donde haya una persecución en cuanto a la fe. Pero aún predicando en la calle, la gente nos ha insultado, nos ha injuriado, ha tratado de callarnos. Y hay momentos donde el cristiano en diferentes partes del mundo quizás tiene miedo de llevar la palabra de Dios. Tiene miedo. Tiene miedo de que quizás la gente no pueda comprender, de que quizás los corazones no puedan entender la palabra de Dios. Pero esta palabra dice, id, porque ya la autoridad está en mí. Vayan, porque ya están preparados los corazones. El Señor dijo, mirad, los campos están blancos para la siega. Ya está todo listo. Ya está todo preparado para que vayas y arrebates la bendición. Ya está todo preparado para que vayas y tomes. Es el camino por el cual crecerá la iglesia. Es el camino por el cual ha crecido la iglesia primitiva. Miles se convirtieron ante el mensaje de Pedro. Miles escucharon la palabra de Dios y su corazón fue lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo tocó sus vidas. Porque no es la palabra de un hombre, sino la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios que tiene el poder de tocar el corazón. Sin importar cuán duro, cuán difícil o cuán cerrado estés a la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene el poder de entrar aún en lo más profundo del corazón más duro. Dice la palabra de Dios que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Nadie le podrá hacer frente a la iglesia del Señor. Aleluya y aleluya. Santo, bendito es nuestro Dios. Dice el Señor, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos de aquellos que crean en solo Jesús dirán, ese versículo no está en la Escritura. Ese versículo lo han modificado para dar una mala enseñanza. En diferentes versiones de la Biblia, no sé cuál es la que ellos habrán tomado, pero en cada una de las versiones esto está así. Aún en la versión textual dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese es el plan. Ese es el plan de salvación para nuestras vidas. Así como Cristo nos reconcilió con el Padre, así como Él se hizo pecado por nosotros para que podamos acceder a esa gracia, a esa bendición de Dios, a la vida eterna. Así como el Señor mismo dijo, no los dejaré solos, sino que enviaré el Espíritu Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Tú te preguntas por qué las iglesias hoy están tan confundidas. ¿Por qué hay tanta gente engañando y mintiendo a diestra y siniestra? Porque no está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Porque el Espíritu de Dios es el que guió esta palabra, el que guió este mensaje. Y no te guiará a hacer lo opuesto. No te guiará a mentir ni a engañar. No te guiará a tomar la palabra de Dios y cambiarla a tu conveniencia. ¿Por qué? Y algunos dirán, pero son ministerios grandes. Sí. Pero el Señor dijo, no hagan seguidores, no hagan personas de like, no hagan ese tipo de cosas. No, el Señor no dijo eso. Pero Él dijo, id y haced discípulos. ¿De qué manera? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Porque el bautismo es la confirmación de fe de un creyente. Es morir a una vieja vida para aspirar a una nueva conciencia en Cristo. Es morir a la carne para poder vivir en el Espíritu. Es dejar atrás el viejo hombre para poder nacer, para poder levantarse de las aguas juntamente con Cristo. El bautismo es una declaración de fe. Aquel que no está bautizado
entiende y se comprende que quizás es alguien que ha creído pero no ha alcanzado una madurez para comprender la importancia de esto. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos, id y haced discípulos, porque lo hacen en mi autoridad, en mi nombre, y las personas escucharán el mensaje. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice y en los nombres, porque no es una idea de 3 personas diferentes, sino uno solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, mostrándoles el camino, hablándoles la verdad, enseñándoles la palabra de Dios. De esa manera se hace discípulos, enseñándoles el mensaje. Esta palabra tiene la finalidad de que puedan comprender la gran comisión, para que nunca se olviden de qué es lo que el Señor nos ha hablado. ¿Cuál es la tarea? Cuando miro lo que estoy haciendo para Dios y quizás te pase, quizás digo: es poco lo que estoy haciendo, podría hacer más, quizás podría hacer algo más. Y uno mira y se siente insuficiente en lo que podría hacer, en aquello que podría alcanzar, o lo que podría predicar la palabra, pero lo cierto es que lo estamos haciendo. Siempre habrá más para hacer, siempre habrá otra ciudad por la cual llegar. Entramos en la ciudad de Santa Fe cuando volvíamos de una cruzada y recorría las calles porque siento de parte de Dios que de poner una radio en ese lugar, en esa provincia, en esa ciudad. Hicimos unas cuadras y vimos cómo estaba la ciudad. Prostitución en las esquinas, los jóvenes, la noche. Cuando uno entra en una ciudad y uno se da cuenta en qué condición está, cuando parece tierra de nadie, cuando hay una desidia total. Sabemos que quizás podríamos hacer mucho más, pero estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado: llevar la palabra de Dios a los perdidos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, hablándoles la verdad de Dios, hablándoles de la salvación, del perdón de los pecados, de la vida eterna, de la restauración por medio de Cristo y de la salvación por medio de la cruz, por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero el Señor nos ha encomendado una gran tarea. Esto es una gran responsabilidad. El Señor dijo: esto tienen que hacerlo. Vayan y prediquen, vayan y bauticen, vayan y enseñen, instruyan, hablen el mensaje de Dios en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Primero comienza por lo que está cercano a ti. Comienza a predicar la palabra de Dios a lo que es cercano a tu vida. Pero la palabra de Dios deberá llegar a toda lengua, a toda nación. No hay límites. El límite somos nosotros. Lo cierto es que podríamos hacer más, pero debes preguntarte: ¿puedo hacer más hoy? ¿Podría estar haciendo algo más? ¿Y por qué no lo hago? Podría estar predicando hoy en la calle, pero ¿por qué no lo hago? No, lo que pasa es que soy poca cosa. Lo que pasa es que no tengo un gran conocimiento. Lo que pasa es que quizás soy una persona que duda acerca de Dios. Bueno, déjame decirte que entre los que estaban allí estaba Tomás, que le dijo: si no pongo la mano en el costado no creeré. Entre los que estaban allí estaba Pedro, que dijo: Señor, hasta mi vida daré por ti. Pero luego fue difícil poder sostener sus palabras y se volvió atrás. En el mismo lugar, hombres que dudaron, hombres que por momentos querían creer, pero no tenían la fortaleza. No se trataba de la firmeza en ellos, no se trataba de lo fuerte que podrían ser, sino exactamente de la debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Y tú no estás yendo con tus fuerzas. La palabra de Dios dice: ve con tu fuerza, con lo que tienes. Pero no se tratará de tu fuerza, no se tratará de lo que tú tienes, sino de la autoridad que el Señor te da, sino de la palabra de Dios, de la obra del Espíritu Santo hablando a los corazones. Tú piensas que no tienes lo necesario para ir. Bueno, quizás los discípulos también pensaron lo mismo.
no tengo lo suficiente para ir, no tengo lo necesario. Pero esta palabra viene para decirte que ese es el tiempo en que tienes que levantarte, el tiempo en el que tienes que proclamar la palabra de Dios, llevar el mensaje a los perdidos. Id y predicad el evangelio. Id. Por tanto, id y haced discípulos. Vayan y prediquen el mensaje de Dios. Vayan y hablen la verdad del Señor. Y cuando comiencen a hablar la palabra de Dios, hay hermanos que por momentos me dicen: pastor, ¿sabes que fui a predicar? Y cuando comencé a predicar la palabra de Dios, algo comenzó a pasar. Me parecía que no era yo. Las palabras comenzaron a salir de adentro de mí. Y el Señor comenzó a tocar los corazones. Aquellos que estaban en aquel lugar aceptaron a Cristo en su corazón. El Señor comenzó a darme palabra. El Señor comenzó a bendecirme. Aleluya. Nunca se trató de ti. Nunca se trató de mí. Nunca tuvo que ver con tu capacidad, sino con la autoridad de Dios. Se trató con que el Señor se acerca al corazón y por medio de la palabra acerca el mensaje a aquellos que no lo conocen. Dice la palabra: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos a los cielos dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor, este es el momento. Este es el momento de que puedan conocerte. Este es el momento de que hombres y mujeres puedan salir del engaño, de la condenación, para que puedan abrir sus ojos a la verdad, para que puedan entender que la religión no salva, para que puedan entender que la fe en una imagen no salva, para que puedan comprender que un dogma no salva. Lo único que tiene y trae salvación a tu vida es abrir tu corazón a Cristo, es confesar tus pecados, tus errores, y dejar que el Señor te limpie y que el Señor pueda hacer de ti una nueva criatura. Dice la palabra, versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. No estarás solo en el camino. No estarás caminando solo. El Señor dice: yo estaré contigo, yo estoy contigo. No que estaré si tú lo haces solamente. Él está contigo hoy. Hoy estoy contigo. Hoy cuando dudas, hoy cuando no sabes qué hacer, hoy cuando quizás tienes miedo de poner por obra la palabra, hoy cuando te sientes poco o con poco conocimiento, o cuando te sientes falto para hacer la obra de Dios, o cuando te sientes muy pecador para poder hablar la palabra de Dios o hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Si el patrón se repite en toda la humanidad, y si los creyentes jóvenes no tienen conocimiento de estas cosas, entonces las iglesias quedarán reducidas cada vez más. El bombardeo de las redes sociales, la desinformación, el engaño en el corazón de los jóvenes, todo lo que hace que se alejen de la verdad, hará que los jóvenes cada vez menos quieran acercarse a los caminos de Dios. Algunos piensan que es ineficiente y poco efectivo la predicación de la palabra para alcanzar a un joven. Algunos piensan que el evangelio tiene poco que ofrecerle a un joven. Por eso va el joven al mundo, o por eso las iglesias se transforman en el mundo, para que el joven se sienta a gusto. Entonces dicen: bueno, dejemos que los jóvenes bailen reggaetón, dejemos que los jóvenes hagan una discoteca, dejemos que los jóvenes hagan lo que quieran para que por lo menos estén en la iglesia. Si van a pecar, que pequen dentro de la iglesia. Es una locura. Es introducir el mundo en la iglesia y no la iglesia al mundo, no Cristo a las naciones, sino convertirse al mundo. Hay personas que aún citan pasajes que no comprenden
para tratar de justificar actos que no conocen. Algunos cuando le dices, ¿pero qué es lo que estás haciendo? Mezclándote con cantantes del mundo para atraer la atención. Dicen, bueno, pero Pablo con los judíos se hacía judío, con los gentiles era gentil. Y entonces tomaré con los que toman, seré un alcohólico para poder ganarlos. Y me iré a la esquina y me drogaré con los que están en la esquina para poder predicarles. Me meteré en los boliches a bailar para poder predicarle a los que están dentro del boliche. Total, si se trata de camuflarse para poder predicarles la palabra, está mal empleado. Está mal utilizado ese pasaje. Siempre hago referencia a esto porque una vez alguien me lo refutó de esta manera y me sorprendió. Porque en la iglesia estaban jugando al truco, un juego de cartas que se juega en Argentina. Y decían, ¿por qué hacen campeonato de trucos en la iglesia? Porque con los judíos, con los jugadores de cartas. Y de esa manera los jugadores de cartas vienen a la iglesia. La manera en la cual deben acercarse a Cristo es con un corazón arrepentido, reconociendo que hay un error, reconociendo que necesitan la gracia y la misericordia de Dios. Ese pasaje no tiene que ver con yo transformarme o convertirme al pecado para poder ganar a los pecadores. Pablo, cuando se acercaba a un judío, él entendía y tenía bien en claro su conocimiento. Porque en cuanto a la ley, él era fariseo, era conocedor de la Escritura. Entonces en ese momento se acercaba con su conocimiento para poder hablarle al judío. No porque creyera en sus tradiciones, no porque le pensara que era la manera de acercar la salvación. Porque él entendía que la salvación no tenía que ver con eso, no tenía que ver con las prácticas religiosas, sino con el corazón. Porque la circuncisión ya no era dada en la carne, sino en el corazón. Pero hay personas utilizando pasajes. Esta palabra dice, id y predicad el evangelio, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantará otro loco por ahí y dirá, bueno, los dicen por ahí que somos los hermanos como apartados. Porque en un tiempo todos los que estamos aquí estuvimos en la iglesia católica y nos hemos apartado, así que somos los hermanos ahí apartados, los separados. Y dirán, los separados dicen que Jesús no se bautizó cuando era niño, entonces ¿por qué nosotros vamos a bautizarnos? Y lo refutan diciendo, bueno, Jesucristo no se bautizó cuando era un niño, porque ¿quién era el que bautizaba? Juan el Bautista, ¿o no? Y cuando Jesús era un niño, Juan el Bautista también era un niño. Entonces Jesús no podía ser bautizado. ¿No entienden? Protestantes. Jesús no fue bautizado de niño porque el que bautizaba todavía era niño. La palabra de Dios nos habla que el Señor cumplió con los mandamientos judíos. Fue llevado de niño para ser circuncidado. Ahora, ¿cuántos niños Juan el Bautista bautizó? Está bien, no pudo bautizarlo a Jesús porque eran contemporáneos, pero ¿cuántos niños bautizó? ¿Cuántos niños se acercaban a Juan el Bautista con arrepentimiento? Ni siquiera pueden razonar, ni siquiera pueden tener el razonamiento de pensar. Pero la gente dice, ¿vieron? Ahí está justificado el bautismo de niños. Ahí está justificada la palabra de Dios. Si la gente no conoce las Escrituras, fácilmente será engañada. Por eso el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente un mensaje, sino enséñenles cada día. Acérquense con la palabra, háblenles, muéstrenles todo lo que les he enseñado. Enséñenles cada palabra, cada detalle, cada ejemplo, para que no sean confundidos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. Algunos quizás por momentos dicen, pero yo estoy solo. Alguno que está predicando la palabra hoy en alguna ciudad dice, yo estoy solo aquí.
Me encuentro solo en medio de la nada. Soy un misionero y estoy solo. El Señor dice, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el momento en que tengas que entregar tu vida y tengas que entregar tu corazón, yo estaré ahí, a tu lado. Yo estaré guiándote, yo estaré enseñándote, estaré hablando a tu corazón. Y cuando no tengas las fuerzas, yo te levantaré. Y cuando de repente pierdas las esperanzas, allí estará mi palabra para darte fortaleza. Y cuando de repente no entiendas el camino, yo te enseñaré por el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y cuando te sientas perdido, la palabra de Dios será una lámpara que te guíe a casa nuevamente. Será el Señor acercándote a tu corazón, a tu vida. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Él siempre estará con nosotros. Él está a tu lado. Solamente tienes que levantarte. El Señor dijo, id. Ya la autoridad fue dada. Tú no irás con tu autoridad, sino con la autoridad de Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, Goliat tenía todas las de ganar. Era un hombre experto en batalla, era gigante, tenía un armamento poderoso, diferentes armas de combate, armas de distancia, armas cuerpo a cuerpo. Tenía todas las de ganar contra un joven pastorcito de ovejas. Y su saquito pastoril y un puñado de piedras allí. Una onda. Pero la fe y la confianza en su Dios. Y la confianza en que el Señor le daría la victoria. La confianza en que sin importar cuán grande sea el obstáculo, sin importar cuán grande sea la adversidad que se levante contra la iglesia, sin importar las dificultades que se levanten en medio del camino o la tempestad que golpee, el Señor te dará la victoria. Y de esa manera se paró delante del gigante, delante de la oposición, delante de los que no conocen, de los que no creen, de los que se rebelan contra la palabra, de aquello que parece grande por momentos, que es aquello que va en contramano a la palabra y el mensaje de Dios. Pero se paró y le dijo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy mismo te cortaré la cabeza. Yo vengo en el nombre del Señor, con la autoridad de Cristo. Y nadie podrá sostenerse. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. No hay nadie que pueda quedar en pie. Dice la palabra que cuando Jesús fueron para apresarlo, dijeron, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, cayeron al suelo. Se levantaron y ¿qué pasó? En el nombre de Jesús nos fue dada la autoridad. Los demonios no salen en el nombre de la Virgen María. Los demonios no se sujetan en el nombre de Buda, ni de Alá, ni de ningún santo. Las dificultades cuando vienen a tu vida, cuando enfrentas una enfermedad, cuando enfrentas un problema difícil, ¿a quién recurres? ¿Cuál será la salida? Hay personas que en el momento más trágico de su vida invocaron al nombre de Jesús y el Señor les libró. Dice la palabra, todo el que invocare el nombre de Jesús, este será salvo, dice la Escritura. Aquel que invoca su nombre hallará la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Santo y bendito eres, Señor. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Cuando vi ese documental y vi que las calles están en silencio, sé que hay gente que predica, pero son los mínimos, son los menos. Sé que estamos haciendo una tarea en todo el país y ha comenzado un despertar en estos tiempos, un despertar maravilloso de Dios, que no pasará mucho tiempo que verás la bendición de Dios de milagro por cada campaña en pueblos y ciudades. Es la manera por la cual vendrá el crecimiento, la fortaleza, la fe, la convicción. Es la manera, es el camino. El Señor dijo, id, salgan a las calles, salgan a los perdidos, porque muchas veces ellos no vendrán aquí. Sal y confróntalos con la verdad.
en su ámbito, donde ellos están, donde ellos se encuentran. Sale y comparte la palabra de Dios en aquel lugar que no lo espera. En una oportunidad estaba predicando la palabra de Dios. Habíamos salido del culto y fuimos con los hermanos, cargamos los parlantes y comencé a predicar un mensaje, una palabra de Dios. Pero aquel día una mujer que tenía intentos de suicidio, 3 veces había tratado de quitarse la vida, mas no había podido. Su hija se había muerto y ella no tenía esperanza para continuar viviendo, no tenía la fuerza para continuar, pero había quedado un nieto que ella tenía que cuidar. Pero estaba tan mal esta mujer que ni siquiera le importó su nieto. Intentó quitarse la vida y no pudo. Estaba en una depresión terrible. Pero ese día un pariente le dijo: salí un poco de la casa. Salí un poco, no quiero. Pero dale, vamos a la plaza un rato. Salí al sol un poco. No podés estar encerrada todo el tiempo. No podés estar viviendo así. Puede parecer una casualidad. Algunos dirán el destino. Es parte del plan y del obrar de Dios. Vinimos y preparamos los parlantes y la mujer estaba ahí al lado. Llegamos a la plaza, la gente estaban sentados y pusimos los parlantes al lado de ella. Y comencé a predicar la palabra. Y aquella mujer que tenía intentos de suicidio, aquella mujer que no tenía esperanza, ahora comenzó a escuchar acerca del amor de Dios. Ahora comenzó a escuchar que había un plan para su vida, que no estaba todo perdido, que las lágrimas que derrama cada día no son lágrimas que caen en un saco roto, que no son lágrimas que el Señor no ve, que no es tu tristeza que el Señor no la ve, que no es que el Señor no ve la dificultad y lo que enfrentas cada día, sino que hay veces que le pide cosas a Dios, pero no sabes cómo vendrán. No puedes tener la fe para esperar el tiempo bueno. Pero sin embargo el Señor obra así, misteriosamente. Misteriosamente llegamos a aquel lugar. Siempre nos poníamos en el medio de la plaza, pero ese día alguien estaba en el medio de la plaza y no pudimos estar ahí. Así que estuvimos al lado de ella. Y cuando comenzó a escuchar la palabra de Dios, comenzó a llorar. Comenzó a ser tocada por la presencia de Dios. Dios comenzó a hablarle a su vida. Todas las cargas que estaban en ella, todas las cadenas que estaban sobre ella. Cuando terminé de dar la palabra, esta mujer aceptó a Cristo como su único Dios y Salvador de su vida. Y luego se acercó y me dijo: yo tenía intentos de suicidio y ahora creo que hay un Dios de amor y un Dios de misericordia. Ahora creo que el Señor tiene algo más para mí. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo es nuestro Dios! Id y predicar la palabra. Ve y predica. Ve y lleva el mensaje. ¿Quién piensas que lo hará? Hombres de otras tierras vinieron aquí para que hoy este ministerio pueda estar levantado. Hombres viajaron miles de kilómetros para que el fundador de este ministerio escuche la palabra de Dios. Y desde un pueblo comience a surgir la fe, una luz que comenzaría a crecer. Y tú eres parte de esa visión. Tú eres parte de ese tiempo de Dios. Pero es el momento de que tú vayas. Es el momento de que tú te levantes y hagas discípulos y les enseñes la palabra y le hables del amor de Dios y la misericordia del Señor. Él estará contigo todos los días. Dice la palabra: no te dejaré ni te desampararé. Lo que necesites, aquello que tú digas: a mí me falta, el Señor lo suplirá. Solo abre tu corazón y dile: Señor, aquí está mi vida. ¿Cuál es el propósito, Señor, de que hayas llegado a mi vida? El propósito, Señor, era solamente bendecirme, solamente que todo me vaya bien. El propósito era tener una buena casa, un buen auto. Señor, ¿o hay algo más? Señor, ¿será que hay vidas que tienen que salvarse? ¿Será que hay personas que escucharán tu palabra por medio de mí cuando esté, Señor, en las plazas, en las estaciones de trenes? ¿Será que hay alguien, Señor, que está camino a la muerte? Señor, pero tú me darás la palabra para que cambie el rumbo de su vida. La humanidad se dirige por un camino hacia la muerte, pero ahí es donde intervienes tú, ahí es donde entro yo, para llevar la palabra de Dios.
La que tiene el poder para cambiar el rumbo de tu vida hoy. La que tiene la autoridad para hacerte volver de las tinieblas a la luz. Para hacerte salir de ese camino que te conduce a la muerte. Y comenzar a caminar por el camino de la cruz de Cristo. Por el cual hay salvación y vida eterna. Dice la palabra, todos los términos de la tierra, todos miren a Él. Él es aquel que entregó su vida por ti. Y es tiempo de que puedas volverte. Hay personas que dicen dar vuelta al timón. El timón es aquella rueda en las embarcaciones que se gira. Bueno, hay momentos donde tienes que dar vuelta a esa rueda y cambiar el rumbo. Dirigirte hacia aquello que el Señor tiene preparado para ti. Hay hombres y mujeres que caminan sin esperanza. Hay jovencitas que están realizándose aborto porque no conocen al Señor. Hay personas que están al borde de la muerte en la cama de un hospital y morirán sin Cristo. Hay personas que hoy están drogándose y morirán de sobredosis porque no hay quien les lleve la palabra. Hay jóvenes que cada día se pierden porque no tuvieron el amor de un padre, de una madre. Ahí es donde estarás tú y la palabra de Dios para torcer el rumbo de sus vidas, para cambiar la misericordia del Señor ahora, para cambiar el lamento en baile y su tristeza en gozo. El Señor te llevará a ti, aleluya. Santo es nuestro Dios. Habrá alguien que pueda creerlo realmente. Habrá alguien que pueda decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Antes de ir, el Señor tocó los labios del profeta. Y ya sus palabras cambiaron. El Señor tocó sus labios. El Señor tocó aquello que le parecía que era imperfecto. El Señor tocará tu vida, tu corazón, transformará tu vida y te dará lo necesario para que puedas decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré por aquellos que no te conocen. Yo iré por aquellos que van camino a la muerte. Yo iré por aquellos, Señor, que están al borde de destruir su familia, su hogar, la vida de sus hijos. ¿Qué necesitas? Solamente decir, Señor, aquí está este vaso de barro. Señor, lléname de ti. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor. Permíteme, Señor, hablar tu palabra como está escrita. No se envanezca, Señor, mi corazón. No permitas que tenga miedo. Señor, hazme que pueda confiar en ti siempre. Que esta palabra, Señor, la cual dice que tú estarás conmigo cada día, Señor, yo pueda sentirlo así. Que pueda sentir que estás conmigo. Si el Señor no estaría contigo, quizás ya no estarías de pie. No hubieses podido continuar. No estarías aquí hoy. Pero es el tiempo de que puedas creer y confiar en su palabra. Yo voy a invitar a aquellos que quieran abrir su corazón. Aquellos que quieran hoy decir esta gran comisión, Señor. Es lo que tú me envías a hacer. Es lo que tú me llamas, Señor. Aquel que quiere abrir su corazón al Señor, aquel que no conoce a Cristo, o aquel que entiende que quizás Dios le ha hablado a su corazón, pero no podía tomar la decisión. Bueno, esta palabra viene para traer fortaleza al corazón de un hombre, de una mujer que ama al Señor, pero se siente falto. El Señor dijo, id. Él te dará lo necesario. Solamente abre tu corazón en esta noche. Aquel que quiera hacer esta oración de fe, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en esa cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.